Cada 21 de noviembre celebramos la presentación de la Virgen María. La fiesta no es sólo consecuencia de una piadosa y antigua tradición celebrada en Oriente desde el siglo VI, que también lo es, sino explicación de la sorprendente respuesta que dio la Virgen María a Gabriel cuando el arcángel le anunció que iba a ser madre. ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón, preguntó la Virgen. Y es que María había decidido permanecer siempre virgen porque Dios se lo había pedido y así se lo había comunicado a San José antes de desposarse con él. Las bodas de los judíos se desarrollaban en dos etapas. Primero los desposorios, un compromiso con efectos equivalentes al matrimonio. Aunque no era lo habitual, un hijo concebido en esa etapa era legítimo. Segundo, el matrimonio. Aproximadamente un año después, la esposa era conducida a la casa del esposo. Al estar desposados María y José, la concepción de Jesús parecía natural. Lucas escribe que el ángel Gabriel se apareció a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel la saludó. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Como ella se preguntaba por el significado de ese saludo, Gabriel le anunció que iba a ser madre de Jesús, el Hijo del Altísimo. Lucas recuerda que María era virgen, no de forma circunstancial, solo hasta el matrimonio, sino permanente, por libre decisión tomada ante Dios. Por eso, María dijo al ángel: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Cuando José se enamoró de María y pidió su mano, ella misma le explicó su propósito de permanecer virgen. Y él, incapaz de imaginar su vida sin María, aceptó no hacer uso del matrimonio. Sería el hombre más feliz del mundo cuidando y amando virginalmente a María. Ambos permanecerían vírgenes. Pero Dios iba más lejos. Quería a María virgen porque la había elegido como madre. Cuando ella lo supo, quizás se lo comunicó a José, o quizá esperó que Dios mismo lo hiciera cuando, tras visitar a su prima Isabel, su maternidad resultaba evidente. En cualquier caso, José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. Nunca dudó de su santidad y fidelidad, pues conocía las palabras de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero volvemos a la fiesta de la presentación que celebramos. María, por una especial iluminación de Dios, siendo niña decidió consagrarle su virginidad. Años después, por medio de Gabriel, Dios le hizo saber que no solo la había elegido como virgen, sino también como madre. Estando al pie de la cruz, ella, que era la primera discípula, comprendió que debía extender esa maternidad a todos los discípulos de su Hijo, de manera que el amor a Dios en la virginidad y el amor a todos por la maternidad nunca paró de crecer.